tiempo nos tocó hablar de la historia sintética de la banca en México, pero antes de entrar en detalles, quisiera explicarles qué es el Banco de México para así poder entrar en su historia. El Banco de México es nuestro banco central y ayuda a que el sistema financiero de nuestro país se desarrolle sanamente. El sistema financiero es un conjunto de instituciones como bancos, sociedades de inversión, aseguradoras, casas de bolsa y otras más. Estas instituciones financieras facilitan el acceso de personas y empresas a los sistemas de pago, es decir, cheques, tarjetas de crédito y débito, transferencias electrónicas y cualquier otro sistema por medio del cual se transfiere el dinero. Imagínense la cantidad de dinero que se paga a través del sistema de pagos, que 3 días hábiles equivale a todo lo que produce el país en un año. Para que un sistema financiero funcione, es necesario que los sistemas de pago sean seguros y eficientes. Es por eso que el Banco de México es la única institución que puede emitir moneda nacional para que se realicen todas las transacciones en nuestra economía. México es uno de los países que fabrican sus propios billetes y monedas. Para eso existen la fábrica de billetes y la casa de moneda. El Banco de México se asegura que haya la cantidad de dinero necesaria para cubrir todas las necesidades sin que haya inflación, es decir, que los precios de los bienes y servicios no aumenten hasta el punto en que podamos comprar menos cosas con la misma cantidad de dinero. Cuidar la estabilidad de precios es una de las responsabilidades más importantes del Banco de México. A la serie de medidas que esta institución aplica para combatir la inflación se les llama política monetaria. El Banco de México no es un banco comercial, por lo que ni las personas ni las empresas pueden abrir una cuenta en el Banco Central. Como solo otorga créditos a los bancos comerciales, se dice que es el banco de bancos. El Banco de México, como la mayoría de los bancos centrales del mundo, es autónomo. Esto quiere decir que el gobierno no puede intervenir directamente en cómo se maneja esta autonomía. Impide, por ejemplo, que alguna autoridad le ordene al banco que le preste dinero o incluso que emita más dinero del conveniente. Eduardo Torrent nos dice que la intermediación bancaria es el proceso por el cual una empresa o varias se especializan en captar depósitos del público para proceder a protestarlos. En México, hasta el año de 1864, no había banca, porque no había un proceso en el cual una empresa o varias se especializaran en captar depósitos del público para proceder a prestarlos. Fue entonces que la Banca de México se inicia en 1864 a partir del establecimiento en la Ciudad de México de la sucursal de un banco británico conocido como el Banco de Londres y América del Sur, que fue una institución financiera surgida en 1923. De la fusión de Banco de Londres y Río de Plata. El 1 de octubre de 1958, el Banco de Londres y América del Sur, de común acuerdo con el Banco de Montreal, resolvieron fusionarse en una sola banca para crear sucursales en el resto de las economías más sólidas de América Latina. En el estado de Chihuahua surgieron el Banco de Santa Eustalia en el año de 1875 y poco tiempo después el Banco de Hidalgo. En la capital del país fue hasta en el año de 1881 cuando, bajo la presidencia de Manuel González, se funda el Banco Nacional de México, con capital de Banco Franco Egipcio, con sede en París. Todas esas instituciones se habían creado bajo contratos distintos. En 1896, el entonces ministro de Hacienda del presidente Porfirio Díaz, José Inés Limantur, inicia los trabajos para exceder una ley bancaria, de la cual pudiera uniformarse los términos operativos y funcionales para los bancos que ya existían y para los que se establecerán en el futuro. La Ley de Instituciones de Crédito, que se promulga en 1897, contempla 3 modelos bancarios, que eran bancos de emisión, que eran en los que tenían la facultad para emitir billetes, bancos hipotecarios y bancos refraccionarios. Hasta poco antes que se estallara la Revolución de 1910, la estructura bancaria de México se encontraba integrada por 24 bancos de emisión, entre los cuales se encontraba el Banco Nacional de México y el Banco de Londres, que eran los únicos
cuyos billetes podrían circular en todo el territorio nacional. En la Revolución de 1910, desde el punto de vista bancario del presidente Francisco I. Madero, continuando la herencia percibida del porfiriato, que durante su administración volvió a sobresalir un criterio favorable a la diversidad de bancos emisores. El gobierno de Madero, a través de la Secretaría de Hacienda, intentó incluso aumentar el número de bancos de emisión, con el objeto de ampliar la red bancaria del país. Esa primera etapa de la revolución, que culminó a principios del año de 1915, fue particularmente dañina para los bancos porque los desperfectos que se resistieron provinieron de tres fuentes, las cuales fueron los saqueos, los daños y los préstamos obligatorios. En el año de 1915, el gobierno encabezado por Venustiano Carranza intentó obligar a los bancos de emisión a colocarse dentro de los lineamientos de la ley bancaria o forzarlos a que pasaran a su liquidación. En el año de 1916 se modificó radicalmente dicho enfoque. El gobierno declaró ilegal la existencia de esas instituciones y decretó que deberían de cubrir con metálico la totalidad de sus billetes en circulación y proceder a su liquidación. Pero en otoño del año de 1917, el gobierno de Venustiano Carranza recurre a la incautación arrebatándoles la totalidad de sus reservas metálicas. En septiembre del año de 1919, anunció que algunos de los bancos incautados podrían reanudar sus negocios en el futuro. En la Constitución se promulgó que en México la facultad de emitir billetes estaba reservada en exclusiva para un banco único de emisión que quedaría bajo el control del gobierno. Implícitamente quedó cancelada la posibilidad que los bancos privados pudiesen continuar practicando la emisión. Consecuentemente, cualquiera que fuera el destino para los bancos de depósito y descuento que habían sobrevivido a la revolución, estos ya nunca más podrían poner billetes en circulación. Respecto al futuro de estas instituciones, en el año de 1921, la administración encabezada por el presidente Álvaro Obregón decretó que los antiguos bancos de emisión serían devueltos a sus propietarios y podían reanudar sus actividades en breve. Así, de las 22 instituciones que habían sido incautadas durante el régimen encabezado por Venustiano Carranza, 16 reanudaron operaciones durante el periodo de Obregón y tan solo 6 tuvieron que cerrar sus puertas por insuficiente solvencia. El presidente Plutarco Elías Calles, después de realizar unos ahorros presupuestales notables para poder constituir el capital del Banco de México, en 1926 se promulgó una nueva ley de bancos en la que se afinó la clasificación de las instituciones del crédito del país, quedando de la siguiente manera: los bancos de depósito y descuento hipotecarios, refaccionarios, de fideicomiso y de ahorro, los almacenes generales de depósito y las compañías de fianzas. Una nueva ley bancaria expedida en 1932 afinó aún más esa clasificación e introdujo un avance normativo muy importante. Creó la figura de la Institución Nacional de Crédito, que fue el origen legal de la llamada Banca de Desarrollo. Hacia finales de la década de los 30 existía en México la siguiente estructura de instituciones nacionales de crédito: Banobras, Nacional Financiera, Unión Nacional de Productores de Azúcar, Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco Ejidal y Banco Agrícola. Los planificadores del sistema bancario en México durante la década de los 40 tenían la idea de crear un sistema con las siguientes 4 características. La primera, que fuera un sistema financiero nacional y con la participación mínima o nula de las instituciones extranjeras. La segunda, un sistema de instituciones financieras especializadas en cuya operación hubiera congruencia entre plazos de captación y crédito y entre pasivos y destino de crédito. La tercera, una banca competitiva con una concurrencia intensa en el mercado. La cuarta, un sistema financiero privado robusto que estuviera complementado por un sector amplio de banca y fomento. Y después de la conclusión de la revolución y a lo largo de la década de los 20, varias sucursales de banco extranjeros habían empezado a operar en México, pero con ciertas restricciones de un ámbito de operación que les pareció excesiva a todas estas sucursales y con ello dejaron de tener presencia en México. En la Ley Bancaria de 1941 se afinó y profundizó la clasificación de las instituciones participantes
de la intermediación financiera. Según dicha ley, las instituciones de crédito serían las siguientes: 1. Banca de depósito. 2. Sociedades y la tercera, bancos de capitalización. Para las operaciones de ahorro y fiduciarias podían constituirse sociedades especializadas o practicarse por cualquiera de las instituciones mencionadas. Por su parte, en el cuadro de las organizaciones auxiliares de crédito se consideraron 4 figuras. La primera, almacenes generales de depósito. La segunda, cámaras de compensación. Tercera, bolsas de valores y uniones de crédito. Y la cuarta, aquellas que fuesen establecidas por el gobierno federal. Para el redactor de la ley bancaria de 1941, fue muy evidente que la estructura del sistema financiero de México había demasiados bancos y muy pocas instituciones dedicadas al crédito de largo plazo. Un marco de operación tan generoso para las sociedades financieras dio lugar a que en los años siguientes se establecieran muchas entidades con estas especializaciones que crecieran con mucha rapidez. Durante la década de los años 50, cuando se empezó a manifestar con mayor evidencia la tendencia en el sistema financiero de México a evolucionar hacia un prototipo de banco universal. ¿Qué quiere decir banco universal? Bueno, pues se entiende por esto la provisión de la totalidad de los servicios financieros por la misma entidad o consorcio. Todo este proceso evolutivo pasó aparentemente inadvertido a los legisladores y también a las autoridades regulatorias en materia financiera del país, pero también la ley bancaria de 1941 se mantuvo en vigor, pero la realidad es que el sistema financiero ha avanzado hacia un modelo de banco universal mediante la formación de las agrupaciones financieras. Uno de los primeros consorcios en avanzar hacia esa forma de organización y ostentarse abiertamente como tal fue el encabezado por los seguros latinoamericanos. Dos tendencias fundamentales fueron las que proporcionaron en México la formación de un modelo de banca universal, las cuales fueron: primero, la conformación de grupos financieros. La tendencia principal fue hacia la agrupación de instituciones de distinta especialización o giro, y la segunda tendencia fue hacia la fusión o integración de instituciones de un mismo ramo, principalmente bancos de depósito. La mayoría de los grupos financieros mexicanos estaban ya constituidos y operaban abiertamente cuando se tomó la decisión de reconocer legalmente su existencia. Pero en el año de 1970 se promulgó una disposición y era que se reconociera la existencia de estos grupos o agrupaciones, imponiéndoles la obligación de seguir una política financiera coordinada y respondiera a las garantías de pérdida. Así, hacia diciembre de 1974, las autoridades anunciaron que hasta ese momento habían sido reconocidas oficialmente la conformación de 15 grupos financieros, de los cuales sobresalían los siguientes: primero, el Banco Nacional de México; segundo, Banco de Londres; tercero, Banco Comercial Mexicano; cuarto, Banco del País; quinto, Banco de Industria y Comercio; sexto, Banco Internacional. Aparte del reconocimiento oficial a la existencia de los grupos financieros, la otra gran reforma adoptada en México en materia de banca durante la década de los 70 fue la creación de la llamada banca múltiple. ¿Qué es la banca múltiple? Bueno, la banca múltiple son sociedades anónimas facultadas para realizar operaciones de captación de recursos del público a través de la creación de pasivos para su colocación en el público. Sus servicios son conocidos como banca y crédito. La adopción en México del sistema de banca múltiple o general fue un proceso que se cumplió en 2 etapas. La primera fue una reforma legal limitada donde se anunció en la ley de diciembre de 1974 la implantación en México de esta figura institucional, pero fue hasta 1978 cuando procedió la conformación de los bancos múltiples. Y la segunda, la banca múltiple, se definió como una sociedad autorizada para ejercer operaciones de depósito, de ahorro y operaciones de fideicomiso.
El presidente José López Portillo inició con la expropiación de la banca privada y fue por las siguientes razones: porque los bancos privados habían obtenido ganancias excesivas en representación de un servicio público, porque habían creado un acuerdo con sus intereses y los fenómenos monopólicos con el dinero aportado por el público. El presidente tomó medidas necesarias para la implementación de un control de cambios generalizado. Por ello, la crisis económica que se había padecido al menos desde mediados de 1981 había sido causada por dos fenómenos. El primero, la contracción de los mercados exteriores para los productos de expropiación de México. La segunda, el encrecimiento y menor disponibilidad de crédito externo. Los objetos que el Estado expropió de los bancos fueron los siguientes: sus instalaciones, sus edificios, su mobiliario, su equipo, sus activos, sus cajas, sus bodegas, sus circulares, sus agencias, sus oficinas, sus inversiones, sus acciones o participaciones que tengan en otras empresas, sus valores de su propiedad y sus derechos, y todos los demás muebles e inmuebles. Quedaron expuestas de expropiación las instituciones nacionales de crédito y la banca mixta en razón de que ya formaba parte del gobierno. El Banco Obrero, que pertenecía al sector laboral, además de Citibank y las oficinas de representación de bancos extranjeros, en razón de que no eran entidades de propiedad de México. Una vez consumada la expropiación de los bancos, se implementaron y estuvieron vigentes las siguientes medidas de política, que fueron de dos tipos. Una de ellas fue una relativas a la parte de la estructura de la tasa de interés, otra respecto a la política de tipos de cambio aplicables a las operaciones de los bancos. Todas esas medidas redujeron los ingresos de la banca, disminución que fue competencia mediante una evaluación del rendimiento por el encaje legal. En el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, la expropiación de la banca abrió la oportunidad para racionalizar la estructura del sistema financiero. Este proyecto implicó la conclusión de 3 etapas. La primera, había que concluir con el proceso de la expropiación mediante la indemnización de los accionistas bancarios que habían sido expropiados. La segunda implicó la redefinición de la figura institucional y el banco y realizar un nuevo deslinde de las fronteras entre el ámbito bancario y el resto del sector financiero. La tercera fue la reestructuración del sistema bancario para buscar mayor eficiencia y competencia, conservando la rentabilidad de las instituciones. El gobierno del presidente López Portillo expropió los bancos, pero fue el régimen sucesor del presidente Miguel de la Madrid el que tuvo que encargarse de la indemnización de los banqueros expropiados y la organización para poner ejecución en la situación inédita en México. Pero, ¿cuánto vale un banco? Para resolver este problema, tomaron en cuenta varios criterios, pero a final de cuentas se adoptó el valor económico, que consistió en evaluar la capacidad de cada banco para generar utilidades en el futuro. La indemnización de los accionistas de la banca se concluyó hacia el otoño del año 1985. Los bancos más grandes fueron Banamex y Bancomer. El otro asunto fue la relación al deslindar las fronteras entre la banca y el resto de las actividades financieras. De este reto emanaron dos medidas de gran importancia. La primera, en cuanto a la decisión de que se privatizaran las filiales financieras y no financieras de los bancos expropiados. La segunda, respecto a promover el desarrollo del sistema financiero paralelo que pudiera competir contra los bancos que ahora están en el poder del gobierno. Otras razones invocadas para privatizar las filiales de los bancos fueron las siguientes: restablecer el equilibrio de las actividades financieras diferentes a la banca entre el sector público y el sector privado, ser congruentes con el principio de la economía mixta y fomentar la inversión de particulares en el sector. En lo específico de la aplicación de esta última política derivó la privatización de la casa de cambio y de los bancos.
Las privatizaciones más grandes y también controvertidas se llevaron a cabo durante el gobierno del presidente Carlos Salinas, en donde en este último programa que se aplicó la privatización de la banca comercial, consumada durante el sexenio del presidente Salinas, requirió antes que nada de varias reformas jurídicas. Las reformas jurídicas fueron el orden constitucional. Hubo que modificar nuevamente el pasaje correspondiente del artículo 23 de nuestra Carta Magna para permitir la participación de agentes privados en la presentación del servicio de banca y de crédito. En ese mismo orden se tuvo que reformar el artículo 123 de la Carta Magna para adoptar las condiciones de trabajo de la banca. También se requirió la expedición de la nueva ley de bancos. La desincorporación de la banca fue uno de los procesos de privatizaciones más importantes que se han efectuado en México. Esto implicó una evolución en la economía. La privatización de la banca en México se llevó a cabo en 4 etapas. En la primera, se constituyó un órgano colegiado denominado Comité de Desincorporación Bancaria a cargo de llevar a cabo el proceso de desincorporación. La segunda etapa se recibieron las solicitudes para participar en el proceso y se seleccionó a los participantes de acuerdo con varios criterios. La tercera etapa se dedicó a realizar la estimación del valor de las instituciones. La cuarta etapa cubrió la celebración de las subastas a partir de las cuales se decidió la adjudicación de las instituciones a las mejores posturas. Aunque el primero de esos criterios fue el prioritario, los lineamientos que guiaron la privatización bancaria fueron 3. El primero fue obtener el mayor ingreso posible por la venta de los bancos. El segundo era ayudar a mejorar el funcionamiento del sistema financiero del país. Y el tercero era preservar la propiedad de las acciones de los bancos en manos de inversionistas mexicanos, una vez que concluyó el programa de privatizaciones bancarias. La Secretaría de Hacienda abrió la oportunidad para que se establecieran en México nuevos bancos múltiples. La evolución de la banca universal mexicana ha sido accidentada. Al menos 2 obstáculos impidieron una evolución fluida. Durante un periodo clave, el marco legal para la banca fue tan inapropiado que para su desarrollo los bancos y las instituciones de crédito tuvieron en general que buscar maneras de eludirlo y así seguir avanzando. Eso es lo que ocurrió en México durante el siglo XX, con la legislación sobre las instituciones de crédito de la década de los 20 hasta principios de los 70. El segundo gran obstáculo se derivó de la expropiación bancaria, el proceso hacia una reconstitución de los grupos financieros. Se reinició a partir de la reprivatización de los bancos. A raíz de la reprivatización, las autoridades financieras retuvieron sus facultades regulatorias y de supervisión sobre la banca, pero los bancos reprivatizados y aquellos que se fundaron posteriormente recuperaron su libertad operativa y el manejo de su base de accionistas, sin interferencia de las autoridades. Consecuentemente, ya fuese a través de los bancos privatizados o mediante la nueva operación, la reconstitución de los grupos financieros empezó a tomar forma de manera relativamente rápida. La Banca Universal de México tiene su fundamento legal en 3 ordenamientos: la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y la Ley para regular las agrupaciones financieras. A manera de resumen, 3 características principales distinguen el sistema financiero que se ha venido formando en México desde 1992. La primera de ellas es que por varios bancos múltiples existen y operan sin pertenecer a algún grupo financiero. La segunda característica es que la normatividad permite que la formación de grupos financieros sin que estos posean un banco múltiple. La tercera es que finalmente, al igual que ocurrió en el pasado, los grupos financieros más grandes y poderosos sí cuentan con un banco múltiple. De hecho, el grupo financiero más fuerte ya no es Banamex ni tampoco Bancomer, sino Banorte. La vida de la banca reprivatizada fue excesivamente breve. Antes de que el sistema bancario de México cayera en la que ha sido quizá la crisis más severa que ha sufrido en su historia. De ese periodo hay evidencias de que la privatización generó una competencia muy intensa en todos los segmentos del mercado bancario. Como era de esperarse, esta mayor competencia indujo una disminución en los índices de concentración bancaria, al menos en 3 ámbitos, que fueron la captación, la cartera de crédito y la cartera de valores.
Cabe recordar al respecto que 3 de los bancos que cayeron en problemas fueron Banco Unión, Banca Cremi y Banco Oriente. Es indudable que la principal causa de daño sobre los bancos provino de los efectos de la crisis de balanza de pagos que dio lugar a la mencionada devaluación cambiaria. ¿Pero qué es una devaluación cambiaria? Una devaluación es una pérdida de valor de una moneda nacional frente a otra extranjera bajo un esquema de tipo de cambio controlado. Este valor es representado por el tipo de cambio. Cuando éste sube, entonces hay una devaluación. La crisis afectó de manera muy importante a todos los bancos del sistema, aunque con intensidades diferentes. Así, varias fueron las acciones aplicadas por las autoridades con el fin de enfrentar la crisis bancaria. Esas acciones tuvieron la finalidad de resolver problemas de liquidez para concentrarse después en los problemas de solvencia. En cuanto a la solución de los problemas de solvencia, las autoridades aplicaron programas que consistían en la capitalización temporal para los bancos, que tenía como finalidad impedir que el capital de algunos bancos, medido con respecto a sus pasivos, descendiera por debajo del límite mínimo señalado en la ley. Otro programa fue la intervención de los bancos que se encontraban en situación más delicada para procurar su recuperación. Y otro programa fue la compra de cartera y programas de apoyo para los deudores de la banca. A principios de 1991, en vísperas de la privatización de los bancos y cuando se empezaba a negociar el Tratado de Libre Comercio, de siglas TLC, la posibilidad de que se permitiera la participación de bancos extranjeros en el mercado mexicano despertó muy buenas expectativas en los círculos financieros del exterior. Cuando se aprobó el TLC, el único banco extranjero que operaba en México era Citibank. El plan dentro del TLC fue también que al terminar esa etapa de transición se pensaría en ir ampliando las restricciones enunciadas. Sin embargo, en caso de que la participación conjunta de la banca extranjera llegase a rebasar el 25% sobre el total del sistema, el gobierno de México tendría el derecho de congelar el crecimiento del capital extranjero en la banca por una sola vez y por un periodo menor a 3 años, durante los 4 siguientes posteriores a la terminación del proceso de transición. A pesar de lo restrictivo que pudiera parecer el encuadre descrito, la banca extranjera empezó pronto a incursionar en el mercado mexicano. Durante el año de 1994 iniciaron operaciones en México 4 bancos internacionales, de los cuales eran el GA Capital, Banco Santander, JP Morgan y Chase Manhattan. La entrada de la banca foránea a México, ya sin restricciones reglamentarias, se inició con una primera operación que se concretó en agosto del 2000, cuando BBV adquirió en definitiva Bancomer al año siguiente, y así sucesivamente lo hicieron los otros bancos. Bueno, como conclusión nos queda claro que la evolución de la banca en México durante las últimas décadas estuvo marcada de manera muy intensa por el cambio, incluyendo que ahora en la actualidad ya todo es mediante la tecnología. Es previsible que así siga ocurriendo. El cambio tecnológico ha permitido el ofrecimiento de nuevos productos y servicios, y resulta razonable, como lo ha marcado la historia, al seguir esperando el surgimiento de nuevos productos bancarios, una nueva evolución bancaria.